Pocas instituciones a lo largo de la historia han sido tan vilipendiadas como la Inquisición española. Pero, ¿está justificada esa inquina? Para poder llegar a alguna conclusión es menester el estudio del asunto, pero nos encontramos con un inconveniente. Los archivos fueron destruidos de forma metódica, siendo hoy inexistentes los de Barcelona, Córdoba, Valencia, Zaragoza, Mallorca, Logroño, Murcia, Toledo, Valladolid, Madrid, Lima, México, Cuba y Cartagena de Indias. Pero a pesar de ello, la labor de destrucción, forzosamente, y dada la magnitud documental generada por la institución, no podía cumplirse en su totalidad, existiendo diseminados por todo el mundo libros que ayuden a recomponer la historia. Además, el archivo del Tribunal de Cuenca existe y es accesible casi en su totalidad, gracias a un alma anónima que lo rescató en 1808 tras haber sido diseminado por el suelo por las tropas francesas que lo utilizaron como cama y lo dejaron en el sitio al haber sido desalojados militarmente de la ciudad. Además, hubo ediciones de libros que relataban el completo desarrollo de determinados autos de fe y cuyo expolio total era difícil de ser llevado a cabo, siendo que hoy están al alcance de los curiosos. Todo ello nos permite tener acceso a la realidad y determinar con un grado de precisión cercano al 100% qué fue y qué hizo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición fue creada en 1229 en Languedoc, como medio de combatir la herejía cátara y como medio de protección de la población. Y posteriormente se extendió por toda Europa menos por Castilla, que la implantaría el año 1478, momento en que toda Europa se felicitó por el hecho. Y en esa Inquisición, que se extendería por todo el mundo hispánico, es en la que vamos a volcar nuestro interés. ¿Y por qué acabó imponiéndose la Inquisición en España? La España del siglo XV reclamaba la unidad del Estado y la religión era lo único que podía unir estados tan dispares como los reinos que componían la nación que sería la garantía del derecho internacional. España. En esos momentos, un atentado a la religión era observado como un atentado al Estado, no solo en España, sino en toda Europa. Algo nada nuevo, por cierto, siendo que con la nueva Inquisición se garantizaba una paz social desconocida en otros lugares. Y era un claro elemento vertebrador. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en esos mismos tiempos la guerra de religión de Francia causó muchas más muertes que todas las inquisiciones juntas. Igual ocurrió en Alemania. Y sin embargo, España salió prácticamente ilesa de esa plaga, gracias a la Inquisición. También es necesario considerar que el empleo de la fuerza para combatir a los disidentes ha sido algo corriente en todas las culturas y confesiones. Basta pensar en la intolerancia de Lutero contra los campesinos alemanes, que produjo decenas de miles de víctimas, o en las leyes inglesas contra los católicos, o en la suerte de Miguel Servet, quemado por los calvinistas en Ginebra. Hay que decir, para ser justos, que ese era el trato normal que se daba en aquella época a casi todos los delitos. En esto coincidían tanto Lutero como Calvino, Enrique VIII, Carlos I o Felipe II. Y fuera de Occidente ocurría lo mismo o más grave. ¿Qué diferencia a España y a la Inquisición de todos ellos? Que la Inquisición daba unas garantías jurídicas inexistentes en los otros casos, lo que posibilitó que el número de víctimas de las Inquisiciones europeas fuese escalofriantemente superior al número de víctimas de la Inquisición española, implantada, por cierto, en los 5 continentes. Los motivos que indujeron a la instauración del Santo Tribunal se hunden en las últimas décadas del siglo XIV y en las primeras del siglo XV, cuando eran constantes los alborotos. Los años que precedieron el reinado de los reyes católicos no fueron precisamente tranquilos,
y los artífices de la unidad nacional se propusieron zanjar la cuestión con un instrumento que lograría calmar todos esos excesos. Durante todos estos años, las confrontaciones, también doctrinales, se prodigaron. Pablo de Santa María, antiguo rabino mayor de Burgos, argumentaba en 1432 a favor del cristianismo sin fomentar en odio alguno contra sus antiguos correligionarios, que le respondieron considerándolo traidor y apóstata. El siglo continuó con esas tiranteces. Finalmente resultó aprobado el Santo Tribunal por el Papa el 1 de noviembre de 1478, pero no comenzó a actuar hasta 2 años después. Y no contra los judíos, sino contra los falsos conversos del judaísmo, cuyo nombre, marranos, es una derivación de la palabra judía mahram, justamente aplicada por los judíos militantes a quienes renegaban de la religión mosaica. Sin embargo, y a pesar de no actuar nunca contra los judíos, la Inquisición ha sido presentada como una institución de persecución racial. Esa creencia se ve manifiestamente negada por la realidad de la ingente cantidad de personajes que trufan la historia de España y que desde el mismísimo Fernando el Católico llevaban sangre judía. La Inquisición no entendía de sangre, sino de sentimiento. Y si en algún momento llegó a exigirse estatuto de limpieza de sangre, aparte de no tener explicación, tampoco se llevó a rajatabla en toda la institución, ni en todas las instituciones del Estado, ni en todo el tiempo. Y es que, contra lo que comúnmente se cree, el Santo Oficio no juzgaba judíos, musulmanes o gentes de otras religiones, sino que procesaba a católicos, libremente bautizados como tales, que, renegando de la fe, retornaban a sus cultos y llevaban un catolicismo aparente. Juzguemos con la mente del siglo XVI. Antes de la existencia del Santo Oficio, los apóstatas, como en toda Europa, eran sancionados por las autoridades civiles, con pena de muerte por hoguera, lapidación o decapitación, así como con la confiscación de sus bienes. La apostasía también era castigada por el derecho musulmán. La Inquisición acabó con todo eso. Y la Inquisición es acusada de utilizar el secreto como arma. Pero es que el uso del secreto fue aplicado al objeto de alcanzar la verdad. Tengamos bien en claro que a lo que más se parece un juicio o a una inquisición del Santo Oficio es a una confesión, llevada a cabo por un confesor terco, ciertamente, pero con la voluntad de absolver al reo. Para ello se hacía necesario que el inquisidor no comunicase al mismo reo que era conocedor de aquellos asuntos que le habían hecho actuar. Bien al contrario, pretendía que el reo, motu propio, los confesase, se arrepintiese y como consecuencia fuese absuelto. Pero es que ese secreto se aplicaba también con los testigos, que debían denunciar no sabían qué, ni de quién, y que acababan haciéndolo cuando el reo era culpable de aquello por lo que había sido detenido, sin ellos saberlo. Cuando menos, método llamativo, que tenía el objetivo de proteger tanto al reo, del que previamente se conocía con certeza su culpa, como a los propios testigos, que de otro modo eran perseguidos por los herejes. En cualquier caso, no se aplicó la Inquisición exclusivamente a perseguir a los falsos conversos del judaísmo. También persiguió los otros tipos de herejía, así como la sodomía o el contrabando de caballos, por ejemplo. Hemos dicho que los reos eran culpables de aquello que eran acusados. Y es que la Inquisición no procesaba a nadie de quien no estuviese segura de su culpabilidad, ya que antes de proceder contra él había sido meticulosamente estudiado su caso, que se había producido no por una denuncia, que nunca podía ser anónima, sino por varias denuncias efectuadas por personas distintas
o por pública actuación herética. También procesó a inocentes, cierto. Entre ellos, Carlos I, por poner un ejemplo, y Santa Teresa de Jesús, por poner otro ejemplo, y resultaron absueltos. Y debemos tener en cuenta que la Inquisición no nació contra el pueblo, sino para responder a una petición del pueblo como protección ante amenazas externas. Para el hombre medieval, el hereje es el gran contaminador, la persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Y esa alarma social fue esencial para la supervivencia de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando las potencias europeas disponían armadas piratas para combatir a España. Piratas y protestantes o judíos militantes. En esas circunstancias, la Inquisición fue un arma de doble filo, pues a ella recurrían muchos piratas conocedores de la benevolencia del tribunal, que no iba a condenarlos por sus actuaciones delictivas, sino por su herejía. El mismo primo de Francis Drake se libró de la horca al caer en manos de la Inquisición en Lima, y como él, un buen número de piratas. Otra pregunta que surge es si la Inquisición era un tribunal político. Por supuesto, la pregunta puede producir respuestas divergentes. Por mi parte, a pesar de todo, entiendo que la respuesta debe ser afirmativa. Tan afirmativa como cuando la misma pregunta se efectúa sobre el Tribunal Constitucional actual. De hecho, ambos tribunales cubren una misma función, con objetivos radicalmente distintos, por supuesto, pero en definitiva una misma función. La Inquisición es un instrumento religioso al servicio del Estado y, sobre todo, es un instrumento del Estado al servicio de la Iglesia. O al revés. La semejanza material y sólo material entre la Inquisición y el Tribunal Constitucional, alejadas no sólo en el tiempo, sino en los principios, nos hace observar que si la Inquisición tenía unos inquisidores y unos familiares, la democracia tiene unas referencias, pie de rey de democracia, a las que se deben ajustar todas las ideas, y unos palmeros que, como en el caso de los familiares de la Inquisición, no tienen en principio beneficio reconocido, si bien su categoría de familiares les abre determinadas puertas. Sí, también entonces había corrupción. Más medida y arriesgada, por supuesto, pero había corrupción. Pero más que la corrupción, hay una cuestión que caracteriza a la institución. La Inquisición resultó ser un elemento esencial en la unificación del derecho procesal español, que venía a consolidar la reforma de los institutos religiosos y venía a ser una institución situada por encima de todos los fueros, por encima de todas las leyes particulares de cada reino, igual para todos los españoles, con una estructura única y con un mando único. La Inquisición representó, por tanto, la vertebración de España, la columna vertebral del Estado moderno. Sin embargo, la imagen transmitida y generalizada por la Ilustración nos presenta a la Inquisición como una máquina de matar. Pero la realidad se encarga de contrariar esa alegación distorsionadora que cae por su propio peso, no solo al ver la cantidad de casos y la variedad de los mismos tratados por 20 escasos tribunales, sino también por el control y la centralización a que estaban sometidos y la pormenorización de cada uno de los casos, que llega al tedio. En el siglo XVII, la centralización fue tan extrema que llegó a disponerse, en 1647, que todas las sentencias debían ser ratificadas por el Consejo antes de la correspondiente ejecución. Los gastos de los tribunales, a su vez, habrían de estar autorizados por el poderoso organismo, y ello hasta tal punto que, según sabemos, necesitando el Tribunal de Valencia de un reloj, hubo de solicitar permiso a la Suprema para adquirirlo. La autorización llegó 3 años después. Parece que si de algo se puede acusar a la Inquisición es de exceso de burocracia.
si bien también es encomiable que no multiplicase el número de funcionarios, que era limitadísimo. En cuanto al número de ajusticiados, los estudios realizados por investigadores como Henningsen y Contreras sobre 44.674 causas abiertas entre los años 1540 y 1700 concluyeron que fueron quemadas en la hoguera 1.346 personas, algo menos de 9 personas al año en todo el imperio. También se habla de las primeras actuaciones en Sevilla. Se dice que fueron feroces y hablan de miles de víctimas. Pero esas víctimas no son achacables a la Inquisición. Esas víctimas existieron, pero no son achacables a la Inquisición, sino a la peste, que se llevó por delante a 15.000 personas y al Tribunal de la Inquisición le hizo salir de Sevilla. Aparte de las relajaciones, por cierto, muchas en efigie, las penas se cumplían cuando se cumplían. Las flagelaciones no llegan a efectuarse en muchas ocasiones al considerar el tribunal que el reo no podría superarlas, aunque la condena figura. Y figura en el propio auto de fe que el castigo no se inflige. Las condenas a cárcel perpetua en su propio domicilio o en su propia ciudad son más que habituales. Y al tratarse de personas que están en relación directa con su confesor, conocen las limitaciones de las sanciones, de forma que la perpetuidad de muchas de ellas, de un número más que significativo, en realidad se ve reducida a muy breves periodos de tiempo. ¿Y qué podemos decir de su organización y extensión? Constaba solamente de 2 o 3 inquisidores y de un grupo de empleados medido en cada uno de los 20 tribunales. 20 tribunales que se encargaban de toda España. Tenían poder en los pueblos y ciudades, es verdad, pero su poder era limitado, con frecuencia controlado por asociaciones civiles, otras autoridades eclesiásticas y magistrados locales. En el campo, en el que vivía 4 de cada 5 españoles, tenía un poder cercano a la nulidad. Los historiadores aseguran que la gran mayoría de los campesinos de las áreas rurales nunca habrían visto a un inquisidor en su vida. Y si hablamos de América, con esos medios, con los citados, debían controlar millones de kilómetros cuadrados. Forzosamente la actividad del tribunal fue baja, debía ser baja y fue baja, siendo que hubo periodos en los que fue directamente nula. El periodo de mayor actividad es el comprendido entre 1478 y 1520, en el que se solventaron el 50% de los casos llevados a cabo en toda la vida del tribunal, siendo que desde principios del siglo XVIII la actividad era puramente testimonial. Y en cuanto a la formación de los inquisidores, no estamos hablando de un cualquiera cuando hablamos de un inquisidor, sino por lo general de un hombre con una preparación cultural, jurídica y teológica de primerísimo orden. Una preparación intelectual que dio lugar al siglo de oro de las letras y de las artes en España. Con todo lo comentado, es llamativa la atención novelística, que no histórica, que disfruta la Inquisición española en el mundo, cuando sin embargo es posible realizar un cuadro como el que voy a relatar. Número de víctimas de la Inquisición en 350 años y en toda la hispanidad, alrededor de 1.600. 4,5 por año. Para 20 tribunales. Para 20 tribunales. ¿Y la Inquisición protestante? Pues, por ejemplo, en Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, 70.000. Durante el reinado de Isabel I, 300 o 400 al año.
Caza de brujas en Alemania, Francia o Inglaterra durante el siglo XVII y la mitad del XVIII. 70.000. Y en un sitio como Liechtenstein llegaron a ejecutar al 40% de la población. Los anabaptistas del año 1525, 100.000. Judíos del año 116, 240.000. El liberalismo desde 1792, 8 millones. El Islam en el siglo XX solo, 1.130.000. El comunismo en el siglo XX, unos 120 millones, dicen los más optimistas. Siempre cogemos las cifras más bajas. El nuevo orden mundial en el aborto, solo en España en un año, 100.000. Para entender la realidad, después de estos datos, pongamos ejemplos de otros ámbitos. Por ejemplo, el geográfico. Y lo compararemos. Así, el río Escavas en Cuenca tiene una cuenca de 706 kilómetros cuadrados. El Mekong la tiene de 810.000 kilómetros cuadrados. El Nilo de 3 millones. El Amazonas de 6,2 millones. Y el Mississippi de 3,2 millones de kilómetros cuadrados. En fin, para el ejemplo nos basta con estos ríos. Si equiparamos la Inquisición al río Escavas y observamos las citas que cada uno de ellos tiene en Internet, veremos que el Escavas tiene 19.500 citas y la Inquisición 818.000. La variación es enorme, como se puede ver. Vamos a ver ahora qué sucede si hacemos la misma operación con los otros ríos citados y los emparejamos con las persecuciones que les son equiparables. Vamos a ver. El Amazonas tiene 5.100.000 citas. Digamos que la persecución equiparable es la Inquisición protestante, que no tiene 5 millones de citas, no, tiene 25.500. Recordemos que la Inquisición 818.000. Miramos el Mississippi. Pues bien, el Mississippi tiene 24.100.000 citas. Y el que le es equivalente, el genocidio que le es equivalente, el bolchevique, 59.300. El Nilo, 26.200.000 citas. El genocidio musulmán, 441.000. Ha crecido últimamente esas citas. Evidentemente, algo falla. Y probablemente lo que falla es el mismo pueblo español, que no se da cuenta de su grandeza y agacha la cerviz cuando solo tiene motivos para llevar bien alta la cabeza. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.